continuación, Conciencia Médica. Están en Diario TV Multimedia. Hola amigos, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí a Conciencia Médica. Hoy es miércoles 18 de octubre, ya casi antepenúltimo mes del año, que como si han revisado los temas pasados, tenemos un tema muy importante que vamos a empezar a analizarlo después de esta cápsula para entrar en el tema. En nuestro programa anterior explicamos que el cáncer de mama es una enfermedad en la que se forman células malignas en los tejidos del seno. Pero, ¿cómo se trata el cáncer de mama? El cáncer de mama se trata de varias maneras, dependiendo del tipo de cáncer de mama y del grado de diseminación. Cirugía es una operación en la que los médicos cortan el cáncer. Quimioterapia: se usan medicamentos especiales para reducir o matar las células cancerosas. Terapia hormonal impide que las células cancerosas obtengan las hormonas que necesitan para crecer. Terapia biológica trabaja con el sistema inmunitario del cuerpo para ayudarlo a combatir las células cancerosas. Radioterapia: se usan rayos de alta energía para matar las células cancerosas. Las personas con cáncer de mama a menudo reciben más de un tipo de tratamiento. Si has sido diagnosticada con cáncer de mama, tu médico te hablará sobre las opciones de tratamiento. Recuerda que una actitud positiva ante la adversidad es un gran aliciente para luchar contra este padecimiento que en muchas ocasiones es posible superar gracias a la ciencia médica. Hoy en Conciencia Médica te invitamos a conocer más acerca de los diversos tratamientos para el cáncer de mama. Acompáñanos. Pues muy interesante el tema, ¿verdad? Háblele a su vecino, a su tía, a sus amigos, a sus amigas, a toda la familia, porque este tema es muy importante. Más vale prevenir que lamentar, y no luego a la hora de tener gastos catastróficos, vendiendo la casa, vendiendo todo, porque ya resultó una familiar y sobre todo las más importantes, ¿no? Que son estas mujeres con un cáncer de mama. Estoy leyendo nuestro periódico, Diario de Chiapas, se lo recomiendo. Hay una campaña en Cintalapa de prótesis de rodilla. Hay que acudir, si quiere más información, pues búsquelo en nuestro periódico. Quiero, antes de entrar al tema, estamos hartos de la contaminación visual, de tanta propaganda de los candidatos que ni siquiera se mencionan como candidatos. Es dinero tirado a la basura, necesitamos ese dinero para la salud de nuestra gente. Ese dinero se debe usar ahí. Ya si quieren hacer campañas, que la hagan entre ellos, que se encierren ahí por ahí, que hagan su bulla, hagan su rifa, como sea, pero que no nos quiten nuestro dinero de todos los ciudadanos en cosas que no nos sirven para nada. Esa es la verdad, eso se lo digo a título personal, doctor Jorge Cisneros. Bueno, entrando al tema, porque da coraje, la verdad, pero entrando al tema, pues viene mi amigo el doctor Humberto Hernández Rojas para presentar a nuestros importantes invitados. Pues lo que has dicho es muy cierto. Muy buenas tardes, soy el doctor Humberto Hernández Rojas de Clínica Maternidad Santa Cecilia. En realidad ahorita no es temporada de campaña, menos estar saturando y dañando la ecología, pero para eso nos vamos a quejar en otro lado. Porque no, sin duda, pero hay que hacer hoy conciencia. Continuamos con el tema de cáncer de mama, que es el mes rosa que lo considera a nivel mundial la Organización Mundial de la Salud. Iniciamos una parte que fue la clasificación y con el doctor Mauricio Moreno. Hoy nos trae otro invitado especial para que nos hable sobre el tratamiento
pero hay que recordar que nosotros somos la base del éxito para lograr que nuestros familiares, sobre todo las mujeres, no tengan o logren detectar a tiempo el cáncer de mama, que es tocándose y sintiendo sus senos desde la edad de los 15 años y más a los 65, que es la edad de la incidencia del cáncer. Según la Organización Mundial de la Salud, vamos a repetir un poquito esto, que existen 500,000 casos en el mundo, 100,000 casos en América Latina y más de 2,200 casos en México. Y en México se considera que mueren 10 mujeres diarios de cáncer de mama. Por lo cual, nuestro invitado especial, que vamos a presentar, pero primero presentamos ya al ampliamente conocido aquí en nuestro programa, el doctor Héctor Mauricio Moreno Ruiz. Muchas gracias, doctor, por estar otra vez con nosotros. Gracias. Y dedicar todos los conocimientos acá para el programa, ¿verdad, Jorge? Es correcto. Él hizo medicina general en la Facultad de Medicina de la UNACH, ginecología y obstetricia en el Hospital General Dr. Enrique Cabrera Cosío de la Ciudad de México, avalado por la UNAM. Cirugía laparoscópica, avalado por la Universidad Anáhuac, y ginecología oncológica del Hospital General de México, avalado también por la UNAM. Así es, doctor, gracias. Y te agradecemos que nos hayas invitado aquí al queridísimo doctor, que vino corriendo porque dejó sus pacientes sentados. Les dijo, yo regreso en 1 hora, y no sabe que de aquí nos lo vamos a llevar a tomar un refresquito o un café. Es el doctor Carlos Mauricio Maza Suar, originario de aquí de Tuxtla Gutiérrez. Estudió medicina general en la Universidad Popular Autónoma de Puebla, oncología médica en el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología de Cuba, con revalidación en México por la Secretaría de Educación Pública. Investigador de ensayos clínicos en el Centro de Estudios y Prevención del Cáncer, Asociación Civil. Actualmente está adscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en el Hospital Gilberto Gómez Maza, en el área de la clínica de mama, y por eso lo tenemos acá. Muchas gracias, doctor. Y pues los dejamos a ustedes, dueños del programa, para que este poquito de tiempo que nos dan aquí en el Diario de Chiapas nos alcance y explicarle a ustedes de manera sencilla, y si tienen algunas preguntas o algunas dudas, háganlas saber, y si no, posteriormente vamos a dar sus números de contactos de los dos médicos para que puedan hablar con ellos. Claro que sí, doctor. Pues querida audiencia, buenas tardes. Es un gusto volver a estar con ustedes en este programa y vamos a dar pie al tema como tal. Ya en ocasiones pasadas hemos estado hablando de la clasificación molecular, la importancia de la detección oportuna y diagnóstico de cáncer de mama. Y el día de hoy sí es muy importante que aterricemos en cuanto a el tratamiento, ¿sí? La semana pasada hacíamos énfasis que no todas las pacientes, son iguales, ¿sí? Cada paciente tiene un problema diferente, así como tiene una edad diferente. Y vaya, el día de hoy pues voy a apoyarme muchísimo acá del doctor Carlos Mauricio Maza Suar. Y vamos a empezar con una diapositiva, si me hacen favor de presentarla, por favor. Ya hemos hablado acerca de la importancia de la detección, y bueno, aquí vamos a hacer mención acerca de que desde los años de 1600 a.C., el tratamiento para tumores de mama eran realizar simples incisiones, colocar ungüentos, aquí le denominan cataplasmas, ¿sí? Y hasta 1970, 1980, que se puso, se estandarizó como tratamiento adecuado, o tratamiento estándar, la cirugía radical de mama. De tal manera que en los años 70, 80 tuvo su etapa, ¿no?, de máximo esplendor, la cirugía radical, mastectomía con disección radical de axila.
En la actualidad sabemos que este tipo de cirugías, digo, no todo es receta de cocina, no todos los cánceres van a una cirugía radical, y ese es el motivo por el que el día de hoy me voy a apoyar muchísimo de mi colega, y le voy a pedir que nos haga igual un poquito de mención acerca de las diferentes modalidades de tratamiento. ¿Por qué? Porque mi trabajo es detectar y operar, ¿no? Pero ¿cuál es el trabajo del oncólogo médico, ¿no? ¿Cuál es tu función como especialista en oncología médica, mi querido Mau? Bueno, buenas tardes, gracias por el espacio, gracias por la invitación y muy contento de estar aquí para aportar un poquito de nuestra experiencia. Bueno, como bien dice Mauricio, para empezar, en oncología es una de las pocas especialidades en la que tenemos que manejar un grupo multidisciplinario, porque precisamente el comportamiento biológico en el cáncer mamario, estrictamente hablando, no es igual en las pacientes. Hay una heterogeneidad dentro del subgrupo de las pacientes que existe. Como hace muy bien mención Héctor, antiguamente había un tratamiento estandarizado para todas las pacientes. Conforme fue avanzando las investigaciones, fue descubriendo que cada paciente tiene un comportamiento muy distinto, porque dentro de la neoplasia, que no es otra cosa más que una palabra muy genérica, es decir, cáncer, hay tipos moleculares, tipos y comportamientos biológicos de estas enfermedades oncológicas, y así fueron evolucionando las terapias oncoespecíficas. En este caso, en el cáncer mamario, como bien dice Héctor, la cirugía juega un papel muy importante para el control, tanto local como en los pacientes que tienen una enfermedad un poquito más avanzada, pero hay tratamientos que complementan o muchas veces que favorecen a que haya mejores respuestas a la cirugía. En este caso lo dividimos en dos grandes grupos, que son los tratamientos neoadyuvantes y los tratamientos adyuvantes. Son términos oncológicos que no son otra cosa más que el tratamiento previo al acto quirúrgico definitivo o el tratamiento posterior a la cirugía, que complementa el manejo oncológico en el caso del cáncer de mama. Dentro del grupo de las neoadyuvancias están los tratamientos estandarizados. Tenemos las terapias dirigidas, tratamientos endocrinológicos exclusivos, combinaciones de estos donde tenemos que utilizar anticuerpos monoclonales, en la era en la que tenemos que individualizar a cada paciente. A esto es como actualmente se maneja a la paciente del cáncer de mama. Ya no te caen en un saco en el que todas las pacientes reciben un tratamiento único, es decir, como bien hace mención Héctor, actualmente se estandariza que para tomar conductas oncoespecíficas tenemos que tener todos los elementos completos de la sistemática diagnóstica, que va desde los estudios imagenológicos, los estudios moleculares histopatológicos y bueno, lo que se vino a revolucionar, la inmunistoquímica, para poder subclasificar a las pacientes y poder individualizar el tratamiento. Es donde creo que vale mucho la pena en este tipo de charlas enfatizarlo, para todos los que participan tanto en el diagnóstico, en el seguimiento y el manejo de estas neoplasias. Como les mencionaba anteriormente, es multidisciplinario, donde juega un papel importante el cirujano, donde juega un papel importante el oncólogo, pero también el radiooncólogo, medicina paliativa, la medicina del dolor, que también interviene mucho en los pacientes metastásicos, y por supuesto en el área de diagnóstico, las pruebas en las que tenemos que estadificar a la paciente, los gamagramas, todos estos estudios que complementan en la medicina nuclear para poder hacer un tratamiento bien dirigido, concreto y que efectivamente sea para las pacientes etapas clínicas y el subtipo que tenemos presente en cada paciente. Es muy importante saber lo que comenta el doctor. Doctores, cuando una mujer se encuentra con cáncer de mama, no es lo mismo para una persona que para otra. Decir cáncer de mama, como bien dijiste, es muy genérico, ¿no? Hay que clasificarlo, digo, para que las personas que nos ven, no todas las personas, porque siempre dicen, me dio cáncer de mama y es mortal, me morí. Ya me voy a morir. Así es. Ese es lo primero. Y precisamente por ese punto, doctor, creo que vale la pena enfatizar. Yo sé que ahorita hay personas que nos ven por primera vez. Este tema como tal ya lo hemos escudriñado, ¿no? Ya hemos analizado en previas ocasiones. Y para no sonar
repetitivos, a mí me gustaría que me compartieran donde viene la clasificación del TNM, que es la clasificación clínica del cáncer de mama. En esta imagen que vamos a presentar en este momento, vamos a ver esa. Nos vamos a quedar con la siguiente imagen. Vamos a encontrar 5 etapas del cáncer de mama, donde la etapa 0 es el cáncer in situ. La etapa 1, 2, 3 y 4, bueno, las vamos a ver ahí en diferentes colores. Color celeste son todas las etapas tempranas, ¿sí? In situ es... cáncer in situ, ok, vamos a especificar, y precisamente por eso es esta información, querida audiencia. Ok, el cáncer in situ, para la clasificación del TNM, es una etapa 0. Pero la etapa 0 no quiere decir que no haya cáncer, es decir, el cáncer de mama se puede presentar en diferentes etapas, y para definirlo como tal es muy importante entender que la membrana, es decir, las células que van a recubrir los conductos mamarios, muchas veces el cáncer no rebasa la membrana basal, y esa membrana basal es el que nos va a definir el nombre para decir si es un cáncer invasor o un carcinoma in situ. In situ quiere decir en su sitio, y que no rebasa la membrana basal. Todos los carcinomas in situ son etapa 0, sea del tamaño que sea el tumor en el seno, sea el tamaño que sea que tenga el tumor en el seno. Si histológicamente el estudio nos reporta un carcinoma que no rebasa la membrana basal, es un in situ y es una etapa 0. El tratamiento, vamos a hablar de ello. Y esta clasificación del TNM está basada principalmente en el tamaño del componente invasor, ¿sí? El componente invasor, ok, ahora sí, vamos a hablar. Cuando nosotros estudiamos a una paciente con cáncer de mama, le tomamos una biopsia, vamos a ver que el T se refiere al tamaño, ¿sí? Tenemos desde el T0, ¿sí? o TIS, ¿no? En este caso sería el TIS, que es el in situ, T1, T2, T3, T4, y posteriormente vamos a pasar a la N, que son los nódulos o ganglios linfáticos, ganglios axilares, y la M, que se refiere a metástasis. Todo lo que está en azul son etapas tempranas, todo lo que está en rojo son etapas locorregionalmente avanzadas, y hasta abajo podemos ver en la imagen, en color gris, la etapa 4, ¿sí? Entonces, esta imagen quiero que nos la guardemos. ¿Por qué? Porque vamos a regresar a ella para que hablemos de los diferentes tipos de tratamiento. Y si me regresa la diapositiva anterior, por favor, donde vamos a hablar que en el cáncer de mama, no, donde está la balanza, donde hay una balanza, por favor, ahí. Para hablar de cáncer de mama, es muy importante entender que el cáncer de mama, a diferencia de otros tipos de cánceres, casi no hablamos o casi no se menciona una curación. Vamos a hablar de periodos libres de enfermedad y sobrevida global o supervivencia global. En la imagen podemos ver del lado izquierdo de la pantalla, el periodo libre de enfermedad se va a referir a que una vez que terminamos un tratamiento oncológico, llámese cirugía, quimioterapia, radioterapia, la finalización del tratamiento hasta que se presenta nuevamente el tumor, a ese periodo se le denomina periodo libre de enfermedad, ¿sí? Y vamos a ver que hablamos de años, de 5 años, 10 años, en fin. Y la supervivencia global o sobrevida global nos vamos a referir al tiempo desde que se hizo diagnóstico de cáncer en la mujer hasta que, bueno, diagnóstico y se inició un tratamiento, hasta que esta persona fallece. De tal manera que en una paciente que tiene cáncer de mama, vamos a decirle que es una superviviente de cáncer siempre y cuando esta paciente haya recibido y haya terminado adecuadamente un tratamiento y llegue a fallecer, ¿sí? Ese periodo se le denomina sobrevida o supervivencia global. De tal manera que en la balanza vamos a observar que a menor etapa clínica, es decir, etapas tempranas, existe un abanico de posibilidades de tratamiento, de tal manera que tanto el periodo libre de enfermedad como la sobrevida global se van a incrementar. Y la balanza se va a invertir en la medida de que la etapa clínica es mayor, el periodo libre de enfermedad y la sobrevida global van a ser menores. Entonces, si nos pueden poner de nuevamente en la pantalla nuestras... ahora, bien, esa imagen ya la hemos también analizado previamente. ¿Y de qué se trata? Los porcentajes que están arriba
van a ser los porcentajes de presentación. En esta imagen tenemos la biología molecular o la clasificación molecular de los diferentes tipos de cánceres. El doctor Carlos Mauricio Maza Suar, oncólogo médico, mencionaba, el nombre cáncer es un nombre muy genérico. Por lo tanto, necesitamos ponerle un nombre y el apellido para saber qué tipo de tratamientos vamos a tener. En la parte inferior vamos a ver las respuestas patológicas completas que van a tener estos tipos de patologías, y para eso me gustaría que también tú nos apoyaras con esta información. Como bien menciona Héctor, clasificar a la paciente hoy en día es un pilar fundamental en la toma de decisiones de qué es lo que vamos a hacer. El equipo completo que se involucra en el manejo del tratamiento. Primero, conocer si es un paciente luminal, le podemos decir que es un factor de pronóstico favorable. Como mencionaba él, los dos términos que aplican supervivencia global y supervivencia libre de enfermedad se van a ver afectados directamente por esta clasificación. No es lo mismo un paciente triple negativo, que en oncología son pacientes que caen en el espectro del manejo sistémico solo con quimioterapia, es decir, el tratamiento sistémico que va a ser por parte de oncología va a caer prácticamente en la quimioterapia, a que tengamos a un paciente que expresa una presencia de un receptor epidérmico humano tipo 2, que es el HER2, que antiguamente, dicho sea de paso, eran los que estaban de peor pronóstico, era prácticamente una sentencia, ¿no? El que tenía ese tipo de tumor, a que iba a progresar porque iba a progresar. Actualmente eso ha cambiado. A la hora que vemos a una paciente luminal HER2, el arsenal terapéutico en el abanico de los tratamientos se ha llegado a ampliar tanto que tenemos combinaciones de tratamientos en las que podemos dar un tratamiento con quimio, un tratamiento con monoclonales, trastuzumab o pertuzumab, y lo otro es los tratamientos endocrinológicos exclusivos, que son muchas veces libres de quimioterapia. Esto es importante porque muchas veces vamos a encontrar en el día a día pacientes que se acercan y dicen, oiga doctor, es que fíjese que a mi comadre, a mi vecina, no le pusieron quimio y a mí se me pusieron quimio. ¿Por qué? Porque si es cáncer de mama. Y he ahí la respuesta, que tenemos que individualizar tratamientos. El subtipo molecular es un pilar fundamental del actuar del oncólogo clínico a la hora de tomar decisiones de cómo voy a iniciar, si es un paciente abordable desde entrada quirúrgico junto con el cirujano, o es un paciente que necesita llevar un tratamiento previo, que es la neoadjuvancia, y esto impacta directamente en esos dos términos, porque el paciente que es triple negativo, en consecuencia la supervivencia libre de enfermedad va a ser más corta que un paciente, por ejemplo, que tiene un tumor luminal, que es de mejor pronóstico. Entonces, esto es bien importante, porque afecta la decisión del oncólogo clínico y afecta el abordaje quirúrgico y, dicho sea de paso, el radiooncólogo. ¿Por qué? Porque cuando tomamos estas decisiones en conjunto, que en la conjunta multidisciplinaria es como mejor le puede ir a un paciente, cuando se discute en un grupo multidisciplinario, la decisión se individualiza en el paciente, y ese es el pilar fundamental para que las pacientes tengan el tratamiento óptimo. Ese punto que estamos tocando es muy importante, ¿no? En saber decirle al paciente, tú no eres igual que el otro paciente. Porque lo primero que piensan, oiga, si no me están haciendo lo mismo que mi comadre, si yo me voy a morir. Y yo necesito que me hagan todo, si es posible, y no importa lo que se gaste. Ese es un punto básico. Y sobre lo que dice Mauricio, insisto que está focalizado. Entonces, tal vez con un corte lo logremos quitar y se acabó el problema, y vigilarlo. O el focalizado es el pequeño, ¿no? Y el regional, que abarca hasta los ganglios y que se puede hacer ya en cuadrantectomías, ya no como antes, que quitaban todo el seno, quitaban los músculos y se llevaban toda la cadena de ganglios. Así es. Ese punto sí me gustaría que lo dijeras. Sí, de hecho. Porque actualmente ya dice, voy a quitar nada más un cuadrante. Lo dividimos en 4 cuadrantes. No solo voy a quitar donde supuestamente está el problema del seno, y quito ganglios o no quito ganglios. Antes se dematizaba el brazo. Sí. Se les ponía el brazo grandotote. Ahora ya no. Esa es la duda y preguntas de algunas pacientes. Oiga, ¿y me va a quedar colgado mi brazo? Porque mi comadre tiene muy hinchado el brazo y apenas lo puede mover.
O a veces le llora agua a su brazo, dice una señora. Sí, Ese punto sí sería muy bueno. Sí, de hecho eso que está platicando es uno de los motivos de consulta subsecuente, porque parte del tratamiento también es la subsecuencia, que le damos el seguimiento del paciente ya tratado, ya superviviente de un cáncer mamario. De hecho, retomando el tema de la neoadyuvancia, tenemos pacientes precisamente que ese es un área que domina mucho Héctor, que inicialmente va con Héctor, que él es el ginecólogo-oncólogo, le llega a la paciente y dice, en este momento es un tumor irresecable. Ojo con términos que luego se generalizan también por parte del personal de la salud, irresecable y operabilidad. La operabilidad son los criterios de que si el paciente padece alguna comorbilidad, es diabético, hipertenso, y si tolera la cirugía. Podemos tener un paciente que el tumor, que es la irresecabilidad, que tiene que ver con que el cirujano va a poder sacar óptimamente todo el tumor con los márgenes oncológicos adecuados, que es por eso que un especialista en esta área debe involucrarse, no pueda garantizar que se lleve el tumor. Es un tamaño tumoral muy grande en relación al tamaño de la mama. Entonces, estos pacientes caen en el criterio de irresecabilidad y es donde entra el papel del oncólogo clínico, donde nosotros vamos a decirle, mire, en este momento es un tumor irresecable, pero no quiere decir que sea una sentencia de que es una paciente ya, que se va a morir, ¿no? Porque no la pueden operar de entrada. No. La irresecabilidad se puede ser resecable, es decir, le damos el tratamiento neoadyuvante, disminuimos los márgenes quirúrgicos, optimizamos la capacidad del cirujano para poder resecar en bloque o por un cuadrante. Podemos tener una paciente con un tumor muy grande que si el doctor le dice, ¿sabes qué? Te puedo operar porque quizás no tiene ganglio y está localizado, pero es un tumor muy grande. Entonces, si la mama es pequeña, se va a tener que llevar toda la mama. Y eso conlleva una comorbilidad que es con la que luchamos hoy en día, que la paciente recibe el tratamiento óptimo, pero también tenemos que ver en lo estético, lo funcional, porque tenemos pacientes con un grupo muy heterogéneo, tenemos pacientes muy jóvenes y pacientes ya de una edad adulta, pero todas van a tener una calidad de vida. Pero eso también depende mucho de en qué estadio, en qué momento diagnostiquemos, y eso vamos a seguir tocando después del corte. ¿Tienes alguna idea de producto o servicio? ¿Y está listo para emprender? Participa en Empréndete Joven. Un paso a la acción. El Instituto de la Juventud y el INEP Escuela de y Emprendimiento te invitan. Si tienes entre 17 y 25 años, participa escribiendo un ensayo que pueda detonar la economía de tu región o estado y gana una de las 5 becas del 100% que tenemos para ti. Consulta la convocatoria en ihech.chiapas.gov.mx y emprende joven. Instituto de la Juventud, Gobierno de Chiapas. Más cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesitas. Deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas. La verdad impresa. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen!
Soy Moisés Jurado, el reportero vial de Diario Media Group, y a partir de ahora te estaré informando desde las calles. ¿Tienes algún reporte? Comunícate. Iré contigo a todos lados. Salud. Estamos en Conciencia Médica disfrutando un café Chiapas Street Black de Montecristo de Guerrero, allá por Jaltenango. Estamos en un tema importantísimo que es cáncer de mama y tenemos aquí dos expertos, a dos Mauricios. Ah, qué coincidencia, ¿no? Así. Mauricios Mastectomía llevan el nombre. Mauricios Mastectomía, sí. Hablábamos del tema de que el cáncer se hace focalizado, regional, y cuando ya se extiende a otros órganos, y de eso depende el tratamiento, si va a ser quimioterapia, radioterapia, cirugía, o juntos los dos, o complementos de los tres, ¿no? Así es. Hay una pregunta que a mí me hicieron hace poco. Oiga, doctor, dice, fíjese que mi hija de 14 años de edad le empezó a crecer el seno y grande, como el tamaño de una pelota de béisbol, dice. Lo llevé con el cirujano y se lo quitó. A los 6 meses otra vez volvió a formar. ¿Qué pasó ahí? Le digo, mire, ahí hay un tumor que se llama filoide y ese tumor tiene esa característica que vuelve a reproducirse. Bueno, ¿y qué tengo que hacer para que mi hija no le vuelva a aparecer ese tumor? Porque ella está en la edad que quiere lucir sus brasieres, sus blusas escotadas, y pobrecita, dice, porque tiene un seno chico y uno grande. ¿Qué le tengo que decir a mi médico cuando yo vaya con él? Porque ya me dijo que me la va a volver a reoperar otra vez. ¿Qué podemos hacer en este caso, doctor Maza? Bueno, la pregunta sí es muy común, las pacientes jóvenes, el temor latente, ¿no? de tener una neoplasia maligna en la mama, pero en las pacientes jóvenes tenemos que hacer mucho cuidado en las recomendaciones, esto lo más dirigido al personal sanitario de primer nivel, porque a veces podemos ahora sí que infradiagnosticar. Sí. Muchas veces tomamos que es un paciente joven, no, seguramente es hormonal, y obviamos los protocolos. Y luego a la inversa, tenemos médicos que pueden llegar a sobrediagnosticar, pensando que por el tamaño tumoral, cómo se está componiendo, no, es algo maligno, y empezamos a espantar al paciente. En las pacientes jóvenes... Ya de por sí están espantados, ¿no? Sí, en las pacientes jóvenes, en edad reproductiva, pues en este caso que me platica usted, un adolescente, pues cuando tenemos el interrogatorio directo, cómo es que se aparece la lesión, si tenemos un antecedente previo, si hay un comportamiento ginecológico relacionado con la menstruación en el que hay irregularidades, pues van orientando hacia un comportamiento endocrinológico, es decir, hacia un efecto hormonal, que esta es un área muy tocada por Mauricio, pero concretamente para contestar, yo recomendaría siempre un interrogatorio bien hecho, adecuadamente, el tamaño del tumor, cuánto tiempo tarda, las características del nódulo, eso es importante para poder... Y antes de quitar la biopsia, es un pilar fundamental para hacer las cosas bien protocolizadas. Mauricio y yo estamos de los más recientes especialistas que llegan a la ciudad a manejar la oncología, y nos hemos encontrado, por desgracia, con pacientes que han sido mal protocolizados precisamente porque, como ve un paciente joven, pues lo quitemos y luego lo analizamos, o muchas veces ni se analiza, ¿no? Usted si es un tumor filoides, bueno, se revisó previamente, que quiero pensar, pero tenemos el paciente que luego se obvia el tumor, sí reaparece y lo vuelven a quitar, o sea, se vuelve a hacer el acto quirúrgico. Siempre se tiene que optimizar, que se tiene que biopsiar, ¿sale? O sea, a veces hay que tomar en cuenta que en oncología hay algo que tiene que estar bien claro. Lo que se hace mal, lo que inicia mal, va a acabar mal. No es como otras especialidades en las que puedo, si me equivoqué, que le corte mal, lo suturo y lo vuelvo a arreglar. Aquí, si tenemos un paciente que fue mal abordado desde el principio, impacta directamente lo que mencionaba Mauricio en la experiencia global, ¿no? Sí. Que es lo que le va a pasar a la paciente, el factor pronóstico. Entonces, aunque tengamos un paciente joven,
hacer el protocolo como dicta la norma oficial mexicana, el consenso de mastología. Ya está todo estandarizado. En oncología, afortunadamente, todo está protocolizado. El doctor Mas, el doctor Mauricio no tienen que andar inventando nada, ya está todo bien alineado, la sistemática diagnóstica, clasificado. Y retomando lo del Filodes, hay que recordar que cáncer es muy genérico, ¿sí? Existen 4 tipos, 4 grupos. Están los epiteliales, que estamos hablando de los carcinomas. En el grupo de los sarcomas vamos a tener este pequeño grupo donde son fibroadenomas y filodes, que son tumores del estroma. No son de la superficie, sino son del estroma, y por lo tanto son estructuras que generalmente van a estar formadas de cartílago, músculo, y van a tener un comportamiento un poco agresivo. Filodes es igual, es un tema muy amplio, no es sinónimo de cáncer, hay que aclarar esto. El tumor filodes es un tumor de comportamiento agresivo, pero no se considera un cáncer, ¿sí? El tumor filodes es un tipo de patología benigna, ¿sí? Que se va a dividir en filodes benigno y filodes maligno. ¿Qué le va a dar esa característica? El tiempo de presentación y obviamente el estudio histopatológico, que esto es fundamental para normar una conducta. Para operar un filodes hay que dar márgenes, ¿sí? Mínimamente son 2 milímetros de margen alrededor de un tumor filodes previamente biopsiado. Sí, no podemos pasar la vida, y por eso ponía la diapositiva que desde los 80s esto es algo ya pasado de moda, pues, ¿no? No podemos tomar una decisión de quitar un tumor pensando, sí, va a salir benigno, y a la mera hora un filodes. ¿Qué características tiene el filodes? Que regresan, o sea, recurren, ¿sí? Y si es un filodes maligno, hay que incluso valorar márgenes, ¿sí? Y hasta incluso hay indicaciones para dar radioterapia. ¿Incluir la radioterapia en ese tipo? Sí, entonces no es un tema así como que esté alejado de lo que estamos hablando, es algo muy común y sobre todo en pacientes muy jóvenes. Pero bueno, yo quisiera como que vamos a hablar de tratamientos. Usted preguntaba hace rato del cáncer in situ, un cáncer localizado, focalizado. Para cáncer de mama es muy importante entender muchos términos. Uno de ellos, voy a mencionar ahorita, es la multicentricidad y la multifocalidad. No es lo mismo, por ejemplo, yo tengo un nódulo. Ok, ese nódulo le mando a hacer mastografía, un ultrasonido y veo microcalcificaciones por mastografía y veo por ultrasonido que se correlaciona con un nódulo, le tomo biopsia y me sale que es un carcinoma in situ. Ok, pero por imagen se me ven, aquí también hay cáncer, aquí también hay calcificaciones, se ve raro. Ok, esa mama tiene multicentricidad, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencia tiene entre uno y otro? Que multifocalidad, es decir, en un cuadrante voy a tener varios focos, multifocalidad. Multicentricidad, voy a encontrar las mismas características aquí, en otro cuadrante otras características acá y en otro cuadrante. Esas decisiones, ¿quién las toma? El que va a abordar ese tipo de tumores. Por lo tanto, una paciente que tiene un cáncer in situ, y eso quiero así aterrizar, es muy importante aquí, antes biopsiar. Después, si decide la paciente, no, doctor, es que yo quiero que me quite el seno de una vez. Ok, pacientes que van a mastectomía por cáncer in situ, es importante hacer un estudio del ganglio, de los ganglios de la axila, por medio de una técnica que se llama ganglio centinela. Y acá el doctor Cisneros no va a dejar mentir, contamos con medicina nuclear en Tuxtla Gutiérrez desde, ¿cuánto? 21 años. Desde hace 21 años, ¿sí? Y esto del ganglio centinela empezó a generarse estudios, ¿no? Yo hice mi tesis de especialidad en eso. Desde hace 28 años. Entonces esto no es nuevo, no es nuevo. Bien decía aquí Massa que pues esto, sí somos los más nuevos, pero lo que queremos es dar a conocer esta oportunidad que se está brindando, que podemos hacer medicina de primer mundo en Tuxtla Gutiérrez y además, no todas las pacientes van a una mastectomía radical. La radicalidad de una mastectomía te va a dar la disección de la axila. Usted mencionaba hace rato las complicaciones, que es el linfedema. En la actualidad podemos evitar ese tipo de complicaciones, como desde el inicio, ¿sí? Contar con una buena mastografía, con un buen ultrasonido, una buena biopsia y un buen médico que te esté coacheando a la hora de tomar decisiones, ya que si tú decides hacerte la cirugía, es muy importante que si es un cáncer in situ, no te tienes que meter a la axila, a menos que si va a hacer mastectomía, estúdiale los ganglios.
ganglio centinela para determinar si un ganglio está positivo, ok, se va a la axila. Pero si el ganglio centinela está negativo, ya no le metas nada a la axila, no va a ser necesario. Si lo que quieres es obviar la radioterapia, porque acá en Tuxtla no hay, en Chiapas no tenemos radioterapia. Hay en Tapachula, No, no, es una bomba de cobalto. Eso ya está. Ya era análogo. Que lejos de ayudar, provoca ciertas complicaciones. Entonces, pasando del in situ, vamos a decir que, ok, no tenemos radioterapia, pero sí tenemos radioterapia en México. Sí, tenemos Campeche, tenemos Mérida, Yucatán, tenemos la Ciudad de México. Cancún, o sea, Cancún, Oaxaca, o sea, hay aceleradores lineales en todos los estados de la República, menos excepto Chiapas. Entonces... Ya está en trámite en compra, dice el Seguro Social, ¿cómo se llama? SOE. SOE. Sí, que ya lo va a traer hay un proyecto, para todo el ¿no? público. Sí, entonces, mientras eso llegue, ok, hay opciones, y no todo, digamos, no vamos a meter Mauricio decía algo, al mismo saco. Voy a pasar del carcinoma in situ al invasor. Lesiones tempranas que no tienen aparentemente afección a la axila. Ok, la técnica de ganglio centinela está bien estudiado por cuestiones de logística y tiempo. No presentamos diapositivas para esto porque la idea es platicar, ¿sí? La idea es dialogar y, por ejemplo, aquí quiero hacer mención que en matemáticas sabemos que el orden de los factores no altera el producto. Lamentablemente en oncología aplica lo contrario, ¿sí? En oncología tenemos que hablar de un equipo multidisciplinario, ¿sí? Lamentablemente no podemos generalizar las cosas, ¿sí? Cada paciente tiene un comportamiento tumoral diferente y bueno, vamos a hablar específicamente de aquellas pacientes que tienen un tumor HER2 y están en etapas tempranas. Acá hay algo muy importante, ¿no? La gente le dices, a la señora le dices, váyase a hacer un ultrasonido. Oiga, yo me sentí una bolita, pero tengo miedo que me digan que es cáncer. Mejor no voy con el doctor. Cuando ahorita se está dando una explicación muy amplia que él dijo desde un principio, con la pura quimioterapia podemos sacarle el problema y nos vamos a un pequeño corte y nos den la respuesta a los médicos del panel. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! ¿Tienes alguna idea de producto o servicio? ¿Y estás listo para emprender? Participa en Emprendete Joven. Un paso a la acción. El Instituto de la Juventud y el INEP Escuela de Negocios y Emprendimiento te invitan. Si tienes entre 17 y 25 años, participa escribiendo un ensayo que pueda detonar la economía de tu región o estado y gana una de las 5 becas del 100% que tenemos para ti. Consulta la convocatoria en ihech.chiapas.gov.mx y emprende joven. Instituto de la Juventud, Gobierno de Chiapas. En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia médica por el Diario de Chiapas. Carlos
Z Cadena te invita para que cada miércoles a las 12 del día nos sigas a través de la torre digital de Diario de Chiapas. En este interesante programa Z Digital, análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Z Digital. Bueno, estamos de regreso con el programa tocando el tema del manejo en el cáncer de mama. Estábamos hablando de la subclasificación molecular en el caso de los HER2. Una parte importante que tocamos al inicio del programa era el peso que tiene la inmunohistoquímica. Si me pueden apoyar con la laminilla inicial de donde están los receptores y todo esto. Es importante, otra. Es importante porque ahí. Quiero hacer mucho énfasis en esta lámina que nos ponen aquí en este preciso momento porque precisamente es lo que va a hacer que tomemos decisiones inicialmente en las pacientes que están siendo diagnosticadas. La inmunistoquímica, dicho sea de paso, se tiene que prácticamente exigir a los patólogos y a los que se involucran a la hora que estamos en la sistemática diagnóstica. Inconcebible tratar a una paciente que no tenga inmunistoquímica, ¿sale? Ese es un mensaje que quiero que quede a la población, que el diagnóstico histológico es una parte, pero la otra parte es la inmunistoquímica. Si no la tengo, yo como oncólogo médico no tomo decisiones. El oncólogo quirúrgico no toma decisiones. Entonces, esto es un pilar fundamental porque muchas veces hay renuencia incluso dentro del gremio médico de ¿por qué le hacemos inmunistoquímica si ya tienes una biopsia? ¿Por qué no la tratas? ¿Por qué no inicias tratamiento? Estábamos hablando de que otrora se trataba a los pacientes como una receta de cocina, ¿no? Le damos esto, lo operamos y listo. Ahora ya no. Porque impacta directamente en la supervivencia global del paciente. Entonces, tenemos los grupos de la subclasificación, tenemos a los luminales, tumores que tengan un factor pronóstico muy favorable, es decir, inicialmente platicábamos que tenemos un paciente añoso que va a caer en este espectro muchas veces, que es un luminal A, donde tiene receptores altos de estrógeno, receptores altos de progesterona, HER2 negativo, y tiene un Ki67, que es la velocidad de división celular que tiene el tumor en este momento, bajo, menos del 20%. Entonces, esa paciente le va a ir muy bien. Y digamos que fue con Mauricio, y Mauricio el examen físico le encuentra un ganglio o un paquete de adenopatías y tiene un tumor que es mayor de 2 centímetros. Entonces, esa paciente, pese a que es un tumor luminal, que es muy favorable, no se recomienda abordar desde ese espectro quirúrgicamente por el riesgo de persistencia o recidiva que tenga el paciente. Entonces, va a ser una adyuvancia. Y aquí viene una innovación en el tratamiento oncológico que es la terapia endocrinológica exclusiva, donde le damos un medicamento que puede ser un inhibidor de la aromatasa en lo que es la regulación del ciclo menstrual, que va a bloquear esta vía de crecimiento que está utilizando el tumor para seguir creciendo y seguir invadiendo estructuras vecinas. Entonces, esa paciente va a responder. Tenemos muchos pacientes que caen en este espectro, afortunadamente, y con la pura pastillita el tumor reduce y luego regresan con Mauricio una vez que concluyen la neoadyuvancia y Mauricio les puede hacer una cosita de nada, ya no es una cirugía radical y pues ahora sí que la gloria se la lleva el cirujano, ¿no? Porque no, la doctora me dejó bonita. Sí, pero esa es la importancia de la subclasificación molecular. Ahora, tenemos el otro espectro donde tenemos un paciente que quizá es HER2 y es etapa temprana. Ahí hay mucha controversia actualmente, de hecho en los consensos hay mucha discusión de que si el HER2 es un paciente de mal pronóstico, independientemente del tamaño tumoral. Es ahí donde juega el papel de la consulta multidisciplinaria. Yo, en lo personal, cuando tengo un paciente que tengo HER2 etapa temprana o un paciente luminal que tiene un tumor muy abordable quirúrgicamente de entrada, se tiene que discutir multidisciplinariamente para que se tomen las decisiones no de manera individual. Yo como oncólogo voy a decir, no, te toca esto, ¿no? Y que luego llegue el cirujano tiene dudas. ¿Cómo era el tumor? ¿Cómo era? ¿Qué tan chiquito? Porque ya no lo encuentra. Ya no lo conocí, no supe dónde estaba, no sé si voy a poder hacer una cirugía óptima o qué hago, ¿no? Hay dudas. Es ahí donde juega el papel importante la multidisciplinaria. Hay que abogar siempre por ello y apoyarnos entre... ¿Todavía se utiliza el tamoxifeno? Fíjese que por cuestiones económicas, los otros tratamientos, las opciones, digamos, paciente joven, una paciente menos de 50 años, premenopáusica, o simplemente que es premenopáusica, no por el rango de edad, le toca tamoxifeno por la normativa que estandarizan.
Pero pacientes que son añosas, ya usar tamoxifeno tiene sus limitantes por las consecuencias que puede traer segundos tumores a nivel endometrial, otras complicaciones que traen con las toxicidades. Cae ya casi en desuso. La respuesta sería sí lo digamos utilizamos. De 40 años para abajo y de 40 años para sí, arriba. Hacemos una edición. Y también, por desgracia, yo que soy un médico de institución, sí puedo decir en experiencia que los inhibidores de aromatasa son muy costosos. Luego, para la institución pública, nos agotamos el arsenal terapéutico y tenemos que utilizar este medicamento, que fue el primero que utilizamos en las terapias endocrinológicas exclusivas, ¿no? Pero sí todavía se utiliza. Yo nada más quisiera decir algo. En cuanto a la terapia neoadyuvante en etapas tempranas, no estoy hablando, ni la intención no es hablar a fuerza de una cirugía conservadora. ¿Sí? Porque no tenemos radioterapia, bueno, no va a ir a conservadora, pero el objetivo de dar una terapia neoadyuvante en pacientes, sobre todo que son de un comportamiento agresivo, HER2 y triples negativos, es que podemos observar en vivo, ¿no? En vivo, o sea, me refiero que la paciente todavía con el tumor, podemos observar la respuesta que va a tener a la quimioterapia al concluir esta. Y esto nos va a hablar de pronóstico. Y si esa paciente la sometemos posteriormente a una cirugía, mandamos a estudiar la pieza quirúrgica, que en este caso va a ser el seno completo, porque no tenemos aquí para dar radioterapia, y nos van a reportar sin evidencia de células tumorales. ¿Qué quiere decir esto? Aquí es muy importante la participación. ¿Por qué? Porque ya le dimos una terapia neoadyuvante. Luego el orden es la cirugía. ¿Qué quiere decir que tuvo una respuesta patológica completa? Ok, ya logramos controlar la enfermedad, ¿sí? Después de esto viene la vigilancia y ya no va a requerir una segunda línea de quimioterapia. ¿Por qué? Porque hubo una respuesta patológica completa. ¿Y cómo voy a saber yo si mi cáncer, que tengo cáncer, va a responder o no? Si primero me operaron. Aguas. Para eso la multidisciplinariedad, ¿sí? La idea de formar un equipo no es decir, ok, miren, nosotros somos los más chingones de la región. No, ni nada por el estilo, al contrario. Lo que quiero también es invitar a médicos, médicos generales, especialistas, ginecólogos, cirujanos, oncólogos, médicos, de todas las áreas, ¿sí? Que se sumen. No estamos hablando de política, no estamos hablando de cuestiones de egos. No, al contrario. Aquí se trata, y de lo que se trata es decir, yo no doy quimioterapias, ¿sí? Yo no doy quimioterapias, mi área es detectar y tratar, es decir, diagnostico y opero. Bueno, pero no doy quimios. ¿Quién? El especialista en oncología médica. Ok, yo no doy radioterapias. Para eso está él o la especialista en radioterapia, el oncólogo radioterapeuta. Ok, para esto digo, es muy importante también entender que el orden de los factores aquí sí impacta, ¿sí? Impacta porque en nuestra sociedad vamos a ver que hay pacientes que nunca se hicieron una tomografía. Llegaron con un cáncer de mama avanzado y dicen, no, hay que operar, pero nunca le hicieron un estudio para ver si tenía metástasis pulmonar, hepática, hueso, ¿no? Y resulta que la paciente y la familia, aquí es muy importante porque esto impacta no nada más a la paciente, a los hijos, a los nietos, a la familia como tal. Y esa paciente que no fue adecuadamente estudiada, adecuadamente etapificada previo a... Ok, dan por hecho, ya la cirugía, ya me curé, ya el doctor me operó y ya por lo tanto ya no tengo el cáncer. Y sorpresa, al año fallece la paciente por unos 6 meses. Sí, claro. Como decimos, lo operaron y se le regó el cáncer. Pero otra cosa que es limitante es la cuestión económica, porque la multidisciplinaridad es correcto, pero muchas veces la economía, ¿no? Por ahí podríamos hacer entre todos, como bien decías, hacer un equipo. Aquí no se trata de que yo soy el mejor, ¿no? Sino apoyarnos. Oye, tengo una paciente así, ¿qué podemos hacer entre todos?
Claro. Sí, pues aquí no es por decir de más, ¿no? Pero es lo que estamos haciendo ahorita con Mauricio Maza, la sinergia, ¿sí? Sí, claro. El hecho de que, bueno, haberlo conocido, la verdad me llena de gusto saber que vamos a tener gamografías óseas, ¿no? Gratis. O sea, gratis, ¿no? Las gamografías óseas, la verdad es que son muy importantes para las pacientes luminales que tienen locorregionalmente avanzado el tumor, porque muchas de ellas ya hicieron metástasis a hueso. ¿Y cómo lo vamos a saber si nadie pensó en una gamografía ósea, por ejemplo? Entonces, aquí la idea de hacer sinergia. Y bueno, él dice, desgraciadamente estoy en la institución, pero ¿qué creen? Afortunadamente tenemos médicos como Maza que están en la institución y que están ávidos de saber, están ávidos de dar a conocer esta información, y bueno, ya se presentó la oportunidad. Estamos haciendo sinergia. La verdad es que efectivamente la población chiapaneca, y digo, en México en general, ¿no? El sureste está muy golpeada económicamente, ¿no? Entonces, es muy caro a veces hacer diagnóstico y prefieren ir con el médico que le ofreció una cirugía de inicio y después pagar las consecuencias, ¿no? Pero ese punto es muy importante. Mucha gente piensa, ya me operó y gracias al doctor yo ya no voy a tener cáncer. Y desgraciadamente ese cirujano oncólogo también se olvida del paciente y ya ni le da cita, no le da seguimiento al paciente, ni le explica a la familia. Puede haber una recaída, puede haber un problema, o ya está en hígado, ya está en pulmón. Él nada más opera y se acabó. Oigan, pues el tiempo voló, pues ya acabó. Yo nada más quiero informarle, decirles a todos los que nos ven, de que esta plática guárdenla, y todos tenemos un celular, y si hay dudas de las láminas que presentaron los doctores, que es el HER1, HER2, que es el luminal, pueden copiar y todo lo podemos buscar en el Google, y se puede uno ser autodidacta y empezar a ver todo lo que se platicó hoy, abundarlo cada quien en su conciencia, ¿no? Para sí mismos, y compartirlo con sus familiares, porque esto se trata de prevenir el cáncer. El cáncer no se puede evitar, ¿verdad? El que le va a dar, pero sí podemos detectarlo de manera oportuna. Aunque se quite o aunque se ponga, dicen, pues claro, le va a dar. Aquí el chiste es llegar con el médico adecuado. Exactamente. Digo, no es promoción, pero es la realidad. Sí, claro. Eso es muy importante que has dicho. Existen 3 niveles de la medicina, ¿no? Sí. La medicina general, y que sea un buen médico que lo logre detectar y lo mande al segundo nivel. El segundo nivel, que no se sienta, como tú dices, yo soy el mero de la medicina, yo lo voy a acaparar todo. Tiene que aventarlo al tercer nivel. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, mi queridísimo doctor Maza Suárez. Muy amable. Doctor, gracias por la invitación, amigo. Gracias. A ti, como eres ya de la casa, nada más la vamos a dar aquí, pero ya también va a ser de la casa, porque lo vamos a volver a traer. Claro, otro tema. Ahora dice, ya no quiero ser de casa. Bueno, y recuerde que en Conciencia Médica nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Y no se olvide que a las 7 de la noche el noticiero Chiapas al cierre con el Flaco de Oro. La noticia evoluciona igual que la medicina. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta luego.